A ver, ¿qué rentabilidad registran gracias a la guerra en Ucrania? Bueno, pues Raquel, unas rentabilidades que incluso llegan a triple dígito, es decir, decirlo de otra manera, pues que se han doblado, su precio se ha multiplicado por 2 desde que empezó la guerra el 24 de febrero de este año. Y es que, claro, invertir en la guerra, por frívolo que sea y que suene, es una opción que puede generar rentabilidades muy altas en el caso de los inversores que tuvieron el timing perfecto, podríamos decir, que escogieron el momento justo y además también la empresa justa, podríamos decir. En Negocios Televisión lo que hemos hecho es elaborar una lista de empresas, de sectores que se han visto beneficiados por la guerra desde que empezó ese conflicto el 24 de febrero de 2022, pues cuánto se han revalorizado estas compañías en bolsa. Bueno, hemos identificado 6 sectores concretamente que han subido en bolsa desde que empezó la guerra. Uno de ellos, pues por supuesto, es el sector de la defensa, tanto de Estados Unidos como de Europa, las renovables europeas, ojo con esto y les contaremos más detalles en unos minutos, exportadoras también de gas natural licuado de Estados Unidos a Europa después del acuerdo que se cerró entre Washington y Bruselas la semana pasada, mineras de oro también por el hecho de que es uno de los, materias primas, metales preciosos en este caso, que más han subido teniendo en cuenta la incertidumbre que ha provocado este conflicto, y también las productoras de materias primas que también han subido mucho desde que empezó la guerra. Bueno, pues vamos a empezar esta lista por arriba del todo. ¿Cuáles han sido las empresas, los sectores que más han subido desde ese fatídico 24 de febrero? Pues realmente el sector que más se ha revalorizado es precisamente el sector, las empresas que sirven para combatir la guerra, es decir, las que fabrican armas. Es aquí donde vemos cómo algunas compañías han subido más de un 100% desde el 24 de febrero y sobre todo son empresas del sector de la defensa, pero en Europa. Hensoldt, por ejemplo, empresa alemana especializada en sensores para la aplicación de defensa y seguridad, se ha multiplicado por 2 en los últimos 33 días, es decir, desde el 24 de febrero, y ha subido más de un 107%, como pueden ver ustedes en ese gráfico que les hemos preparado. También Rheinmetall, otra compañía alemana del sector del armamento, que, más de lo mismo, ha subido un 106% desde ese 24 de febrero. Esto tiene una explicación muy clara, porque estamos viendo aquí en las compañías del sector en Europa que más han subido a 2 alemanas. Bueno, pues sobre todo tiene mucho que ver esa decisión que se produjo por parte del Bundestag de aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, porque por supuesto ese dinero al final va a parar a estas compañías que están dentro de sus fronteras. Bueno, pues también hay otras empresas que no son europeas, que son de la primera potencia del mundo, americanas del sector defensa, que se han visto muy beneficiadas. Por ejemplo, es el caso, y este es de los más curiosos, el de una pequeña empresa que fabrica los drones que mandó Estados Unidos, drones kamikaze que mandó Estados Unidos a Ucrania. Hablamos de AeroVironment, se lo comentábamos aquí también hace unas semanas. Bueno, pues esta compañía AeroVironment ha subido un 73% desde el 24 de febrero. Tampoco es desdeñable, por ejemplo, lo que ha hecho Raytheon, que es la empresa encargada de fabricar los misiles Stinger que Occidente manda a Ucrania. Y esta empresa ha subido, por ejemplo, un 12%, un poquito menos que el 73% de AeroVironment. Luego el tercer sector más beneficiado en la guerra, por la guerra en la bolsa, podríamos decir, ha sido también el que tiene que ver con la materia prima, que podríamos decir más se beneficia en el caso de que en los mercados financieros haya mucha incertidumbre como la que ha provocado este conflicto en Ucrania. Hablamos, por supuesto, del oro y hablamos, por lo tanto, de las mineras de este metal precioso. Por ejemplo, algunas como Equinox Gold Corporation llevan una subida acumulada del 30% desde el 24 de febrero y, por ejemplo, otra como Calibre Mining lleva otro 24% de subida. Claro, las materias primas, ya no solo el oro, al final realmente prácticamente todas a lo largo y ancho del mundo han subido porque Rusia es uno de los principales productores de materias primas en todo el planeta. Entonces, claro, teniendo en cuenta las sanciones que ha puesto Occidente hacia este país, pues se han visto muy tensionadas estas materias primas. Por eso, nuestro siguiente gran ganador bursátil de conflicto en cuanto a sectores, pues también son las empresas productoras de materias primas. Una de ellas, por ejemplo, Glencore, que cotiza en Reino Unido, ha repuntado un 19% desde el 24 de febrero, o Archer Daniels Midland, que ha subido otro 21%.
Hay que recordar también, lo decíamos al principio, que uno de los eventos más importantes, podríamos decir, con más consecuencias de las últimas semanas desde que empezó la invasión, es ese Consejo Europeo que se iba a saldar y va a acabar con decisiones muy importantes realmente para el devenir del resto del mundo. Una de las decisiones más importantes que se produjeron fue ese acuerdo entre Washington y Bruselas de que Europa aumentara las compras que hacía de gas natural licuado a Estados Unidos. Así que claro, ¿cómo se han comportado? Esta es una pregunta obvia. ¿Cómo se han comportado las exportadoras de gas natural licuado en Estados Unidos? Bueno, pues han subido, aunque es cierto que no tanto como otras del sector defensa de las que hablábamos al principio. Por ejemplo, Cheniere Energy es la primera exportadora de gas natural licuado y ha subido un 17% desde el 24 de febrero. Luego también tenemos otras como Chevron o ExxonMobil, más conocidas, hablamos de ellas más aquí en Rolling Stocks, también trabajan con el gas natural licuado y han subido un 22 y un 9% respectivamente. A la cola, ya por último, de nuestra lista tenemos a sectores, ganadores también de la guerra en Ucrania, pero que están en la otra cara de la moneda del problema energético que tenemos ahora en Europa, teniendo en cuenta que se quiere reducir esa dependencia energética de Rusia, porque claro, uno de los ganadores podría ser el sector de las energías renovables, porque si Bruselas reduce esa dependencia de los combustibles fósiles de Rusia, pues puede intentar impulsar de alguna manera las energías renovables que tiene ya dentro de sus fronteras. Bueno, pues algunas grandes empresas eólicas europeas, como es el caso de Nordex o de Vestas Wind, también han subido un 18% para Nordex, 16% Vestas Wind desde el 24 de febrero hasta hoy. Bueno, son rentabilidades espectaculares, algunas de ellas, como decimos al principio, de 3 dígitos, de más de un 100%, una revalorización, una multiplicación por 2 de ese precio en tan solo algo más de 30 días, claro. Y algunos fondos de inversión también se han beneficiado de ello porque, curiosamente, antes de que empezara la invasión tenían mucha exposición a sectores como las mineras de oro. Y es el caso de un fondo en el que nos hemos fijado también al hacer este reportaje, Raquel, el fondo de AZ Valor Internacional, que lleva una rentabilidad en los últimos 3 meses del 33% y que, por ejemplo, cuenta con mucho peso, como digo, en mineras de oro como es Barrick Gold, por ejemplo, o también peso en compañías que incluso hemos mencionado aquí, compañías de materias primas como es Glencore. Y por eso este fondo, AZ Valor, lleva una rentabilidad acumulada del 33% en 3 meses, que se dice pronto. Así que también hay ganadores, por frívolo que suene, de esta guerra, al menos en los mercados financieros.